Ok, buenas tardes. Buenas Bienvenidos a tardes. este quinto seminario Diálogos del Sur, en esta versión online, una versión que está patrocinada por el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, el Centro Mexicano para las Músicas y las Artes Sonoras, la maestría, el programa de maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales de la Universidad UNTREF, la 3 de febrero en Buenos Aires, organizado por la agrupación cultural Codarte Chiloé y el programa de estudios en músicas actuales de América Latina, Antara, perteneciente al Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y financiado con aportes del gobierno regional, el famoso FNR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de la región de los lagos, con su 2% de cultura. En esta jornada inaugural, en esta mesa, la primera mesa de este quinto seminario, vamos a abordar una temática transversal, es decir, que va a ser abordada en las dos mesas, pero por supuesto con distintos enfoques. Este enfoque, desde un punto de vista más local, concerniente o relacionado con la Isla Grande de Chiloé, el archipiélago de Chiloé, con la temática la cultura y el arte como herramientas de transformación social y espacial. Y para este fin tenemos varios invitados, ilustres invitados. Por el lado del cine, a Daniel Pantoja, creador y director ejecutivo de la muestra Cine Chileno al Aire Libre en Chiloé, que ya tiene 30 años de trayectoria, de historia de esa muestra, con estudios de artes de la comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entre otras actividades y otros logros artísticos, ha sido director de fotografía y cámara, asistente de dirección y productor de numerosas realizaciones cinematográficas y documentales. Ha sido profesor de la Escuela de Comunicación Audiovisual del DUOC UC, entre otras actividades. Tenemos por el lado de la poesía, el área de la poesía, a Carlos Trujillo, poeta, profesor emérito de la Universidad Villanova, Estados Unidos, académico correspondiente en Chile de la Real Sociedad Sevillana de Buenas Letras, profesor de Estado en castellano por la Universidad de Chile, colega, y doctor en filosofía de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos. Fundó el taller literario Aumen en la ciudad de Castro y varios otros en Chiloé y los Estados Unidos. En el área de la fotografía tenemos a Rodrigo Muñoz Carreño, estudió producción audiovisual, conservación de colecciones fotográficas, patrimoniales y dirección de fotografía. Ha expuesto su trabajo en Chile, Argentina, Corea del Sur y Bélgica. El año 2003 obtuvo el Premio Regional de Fotografía otorgado por la Secretaría Ministerial de Educación de la región de los lagos. Por el área de arquitectura tenemos a Paula Bastías, es arquitecta titulada de la vecina acá, ciudad de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso. Se ha desempeñado en el sector público, en el departamento de SECPLAN, la Secretaría de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Ancud, realizando importantes proyectos en la comuna, como por ejemplo el diseño de las escuelas públicas en Manao, Ancud, Escuela Senda, Chacao en Ancud, Liceo Politécnico de Quellón, Escuela de Yuco, Kemchi, Escuela San Carlos de Chonchi, entre otras. Actualmente se encuentra trabajando en el rescate patrimonial cívico de Ancud. Y a Alejandro Lavanderos, flautista, investigador, docente y gestor cultural, alumno, exalumno de Pierre Bartó y ex becario del gobierno francés, titular del primer premio en flauta traversa, del postítulo en pedagogía instrumental y del postítulo en perfeccionamiento instrumental en el Conservatorio Nacional Regional de Boulogne-Billancourt de la escuela, y la Escuela Normal de Música Alfred Cortot de París. Ha sido profesor de las más importantes universidades de nuestro país, fundador del proyecto Antara, de la Orquesta de Flautas de Chile, del Núcleo de Experimentación Sonora Chiloé y del Ensamble Instrumental Contemporáneo de la región de los Lagos. Es director artístico de este festival musical Chiloé, que tiene relación con el seminario que estamos desarrollando en estos momentos, y asesor académico de la agrupación cultural Coarte Chiloé, que también es organizadora de este evento. Bien, vamos a abreviar un poco en virtud también de la contingencia que hemos tenido con la transmisión, y vamos a ir directamente a esta mesa que nos convoca. El arte como
herramienta de transformación social y espacial. Eh, un arte que se nos sitúa en esta realidad, ¿cierto?, actual como fundamental, que cuestiona los límites de, de la forma en la que nosotros hemos sido educados, sobre todo hoy día, en que se está cambiando un paradigma con este proceso, ¿cierto?, de la Constitución, el estallido social, la pandemia, ni hablar, que nos remeció, digamos, todas nuestras concepciones respecto a la educación y también de las relaciones sociales. Y nos invita también este arte a pensar cómo es o cómo nos gustaría que sea el mundo en el que vivimos. Y a partir de ahí se entronca esta temática del arte como herramienta de transformación social y espacial. Entonces les quería plantear esta primera pregunta como una forma de romper los fuegos, de abrir los fuegos en esta mesa y preguntarles de manera abierta a todos ustedes, ¿cierto?, que habitan esta isla tan emblemática en nuestro país como es la Isla Grande de Chiloé. ¿Qué rol le asignan ustedes a este arte, al arte, como herramienta para transformar los espacios, estos espacios sociales y el entorno del territorio? O sea, ¿qué rol ustedes le asignan al arte en esa tarea? Dejo abierta la pregunta. Dele. Nadie quiere empezar. Bueno, si les parece, claro, no hay ningún problema. Yo estaba esperando que cualquiera empezara. Como ha dicho nuestro presentador, yo soy Carlos Trujillo, me presento otra vez porque parece que soy el único castreño o antiguo castreño que ahora soy de Alcahuino desde hace 4 años y medio. Mi experiencia es un poquito particular, tal vez dentro del grupo, porque yo me perdí todo el proceso hacia la democracia o de la democracia media. Me fui a Filadelfia después que ganamos el plebiscito y volví de Filadelfia recién hace 4 años. Con tanta suerte que a poco de llegar viene el estallido social y luego el COVID, de modo que mi participación en la actividad, cierto, artística, cultural en Chiloé y en el país ha sido realmente mínima. Pero por supuesto que desde esa perspectiva puedo referirme a lo que es la pregunta. Más que a mi parecer, en mi experiencia, que el arte es un instrumento fundamental para el desarrollo y la transformación de los pueblos, en particular del pueblo chilote. Lo digo esto como digo de mi experiencia, previa a mi viaje a Filadelfia, el año 1975, 2 años de dictadura llevábamos, iniciamos el taller literario Aumen en casa. Antes de ese taller, año 75, en Chiloé no había actividad literaria. No existía. Por supuesto que habría algunas personas, como siempre habrá y ha habido toda la vida, que escribían sus cositas en su casa, pero no pasaba nada más allá de eso. Y los únicos poetas que realmente se conocían de Chiloé eran 2 de ellos nacidos en el siglo XIX, en Ancud, los hermanos Borges Solar, y que se fueron a Santiago y como todos hicieron el resto de su vida allá. Luego otro ancuditano, Roberto Mesa Fuentes, también de fines del siglo XIX, que también se fue a Santiago, participó del modernismo junto a Rubén Darío, fue uno de los grandes modernistas chilenos, pero también eran chilotes de nacimiento, pero hicieron todo su trabajo, toda su vida literaria y su vida de verdad en la capital. De modo que este grupo, y eso es lo que me importa, no me importa la actividad individual, me importa la actividad grupal, colectiva. Este grupo, Aumen, fue el gestor de una enorme actividad literaria y cultural. Una actividad realmente transformadora, porque le transformó la vida a muchísima gente en absolutamente todos los pueblos de Chiloé, y empezó a crear una nueva imagen de lo que era el ser chilote.
Allí estábamos con Renato Cárdenas, que falleció hace un mes. No me olvido nunca, mis padres fueron campesinos de Tantauco. Los dos tuvieron 2 años de escuela. 2 años de escuela. En la escuela de Tantauco, a comienzos del siglo pasado. Sin embargo, ellos hicieron su vida. Yo era muy pequeño, muy pequeño, recuerdo 6, 7 años. Llegaba muy poco turista, llegaba muy poco foráneo, muy poco chileno. Y el chileno que llegaba era generalmente santiaguino o asantiaguinado. Y recuerdo que el trato de ellos hacia nosotros era muy malo. Nos achilotaba para arriba y para abajo. De modo que la generación de mi madre sentía un gran rechazo, una gran molestia por el continental, porque se sentían maltratados. Y se sentían maltratados porque nos hacían sentir como ciudadanos de segunda o tercera categoría. En ese sentido, este trabajo colectivo que fue Aumen, que se extendió por toda la provincia y por todo el sur, empezó a crear una nueva imagen de lo que era ser chilote y de lo que era Chiloé. El hecho de no sentirse denigrado por ser llamado chilote, sino que sentirse orgulloso de ser llamado chilote. Porque después de todo, ¿cierto? Empezamos a enseñar que empezamos a ser llamados chilotes después del desastre de Rancagua. Si vemos los libros, antes del desastre de Rancagua se nos llamaba chiloenses. La terminación ote es despectiva. Y es despectiva porque cuando le sacamos la cresta a los chilenos en Rancagua y los hicimos escapar para Argentina, nos empezaron a insultar con el apelativo de chilotes. Es decir, esa historia chilena que muestra que el ejército realista español le ganó al ejército patriota, mentira. Un ejército de castreños hizo pedazos a O'Higgins y compañía. Cuando empezamos a pensar y enseñamos a la gente que la razón por la que se nos llama chilote es esa y que es motivo de orgullo, verdaderamente empezó a transformarse, de alguna manera, la visión de sí mismo de todos nuestros coterráneos. Sentirse orgulloso de lo que somos, dignos de lo que somos. Entonces, ¿a qué voy yo? El arte trasciende la cosa meramente artística. El arte es el provocador de un enorme cambio social, es el provocador de la creación de una conciencia social y colectiva. Hoy día eso lo veo con mucha alegría y también con cierta tristeza en lo personal, porque desde que llegué a Chiloé me he dado cuenta de que la música es verdaderamente, como dicen ahora, la que la lleva. Me parece magnífico, magnífico. Y la literatura como que ha perdido su peso en Chiloé. No porque no haya escritores, porque no existe esa unidad de los escritores que existía 30 años atrás. Y yo soy un convencido que una persona sola no tiene ninguna posibilidad de realizar y motivar cambios. Los cambios solamente se producen en la medida que hay un grupo, una agrupación. Y eso es lo que me maravilla, me alegra y aplaudo a los músicos que hay aquí en toda la provincia hoy día, que están tan bien organizados, realizando sus actividades, promoviendo la música, porque por supuesto, la música es un generador de cambio. No Carlos, vamos a decir que es igual un muchachito de escuela, un muchachito de campo que nunca ha escuchado música, que un muchachito de campo que empieza a aprender lo que le puede llegar a través de la ejecución de un instrumento musical. Entonces, Carlos, claro, nada más que por sí, ahí. no, pero yo te quería, digamos, complementar lo que estás diciendo, porque yo también vengo del mundo de la música y en la actualidad, digamos, estudié pedagogía, bueno, y me desarrollo en el ámbito de la pedagogía en estos momentos, y yo no sé cuál será la realidad en estos momentos en Chiloé, pero claro, la música tiene un rol, y ahí quiero enlazarlo con la segunda pregunta, la música tiene un rol en estos momentos, digamos, un poco más preponderante que otras ramas del arte. Sin embargo, uno también se cuestiona con respecto a qué tipo de música están escuchando los estudiantes, los jóvenes, y digamos, qué tiene que ver esa música con un proyecto nacional, ¿no? Independiente de que en el currículum de música, en estos momentos, en el currículum vigente, aparezca una gran cantidad de músicas que supuestamente potencian, desarrollan habilidades desde el punto de vista identitario. Entonces, a propósito de eso,
Y a propósito de lo que tú estás diciendo como esta herramienta fundamental y que fue tan importante en la época en que tú desarrollaste Aumen, sobre todo a los principios de la dictadura, ¿no? Eh, a propósito de lo mismo, le pregunto a Daniel, este representante también de otras artes, como es el cine. ¿Cuál crees tú, Daniel, que es la valoración social que tiene la sociedad en estos momentos? Las personas en Chiloé con respecto a los artistas. Pero relacionado un poco con lo que estábamos conversando, con lo que decía Carlos, este rol preponderante que puede tener la música, tal vez, sobre otras ramas del arte, pero independiente del consumo de una disciplina o de un área específica del arte como puede ser la música. ¿Cuál es la valoración social que hay de los artistas en Chiloé? Incluyendo los músicos, por cierto, una visión tuya. Eh, sí. Fernando era tu nombre. Sí. Aló. Ya, saludar a los compañeros que están ahí en la mesa. Mira, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿ya? Yo voy a hablar un poco de lo que a mí me ha tocado realizar desde el cine, desde la actividad de cine acá en Chiloé. Y es importante, y ahí va a ir respondiéndose también tu pregunta. El año 91, 90, ¿no es cierto? Cuando vuelve la democracia a este país, toda actividad cultural durante todos estos años de dictadura estuvo absolutamente subterránea, limitada y coartada. Cuando vuelve la democracia, la alegría en términos de que volvíamos a recuperar nuestra libertad, un grupo de personas de Ancud, que incluso estaba ajeno, me acuerdo, estaba Lucho González, la Verónica Moore, dijimos, hay que hacer algo con respecto al arte, hay que recuperar, ¿no es cierto?, traer de nuevo y realizar actividades artísticas, culturales, y se formó de alguna manera una suerte de corporación cultural. Y así, ¿no es cierto?, Carlos González desarrolló el teatro, Jorge González, Lucho González, la escultura, la Betty Muñoz, el tema de la poesía, Geno, la fotografía, y el cine había que incorporarlo también. ¿Y qué dijimos? Las plazas públicas, no me gusta llamarle plaza de armas, ¿ya? Eso era antiguamente la plaza de armas, donde se guardaban las armas. La plaza pública, la plaza de la gente, había que recuperarla para los ciudadanos, para las familias. Y en ese contexto surge lo que son las muestras de cine al aire libre de Ancud, como una manera de traer, de bajar, ¿no es cierto?, el cine chileno, porque además era cine chileno. Acá a nosotros nos interesaba que los vecinos pudieran verse reflejado en la pantalla gigante, ¿no es cierto?, viendo diferentes situaciones a lo largo de nuestro país con diferentes historias, todas chilenas. Y así surge entonces transformar la plaza pública en un gran cine en la noche, ¿no es cierto?, a partir de las 10 de la noche, en donde se convocaban, que venían personas del campo, venían personas de todos lados, ¿no es cierto?, a sentarse en la plaza a ver cine chileno. No era un acto meramente ver películas, sino que tenía una connotación de despertar, ¿no es cierto?, a través del cine a la gente a que viera y se motivara respecto a lo que estaba ocurriendo con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, dentro de estas historias, ¿no es cierto?, tan nuestras chilenas de todos lados. Fue un éxito total, fue algo que transformó, y de hecho hasta el día de hoy tenemos muchas personas que a través de esas idas a la plaza se transformaron y después se dedicaron, ¿no es cierto?, a la actividad audiovisual. Ese fenómeno no solamente, como digo, no solamente consistía en pegar películas en una pantalla, sino que toda la configuración, toda la construcción de ese evento era
nosotros lo consideramos como una gran minga, en donde participaban muchas personas. No era un acto oficial de una determinada municipalidad. De hecho, a lo largo de los 30 años, creo que obtuve 3 fondar. Se hicieron con 3 fondar y las municipalidades daban un cortito, pero en el fondo era un evento en donde todos participaban. El comercio, ¿no es cierto? Era una fiesta en donde el cine era esperado, ¿no es cierto? Durante 7 días, del 1 al 7 de febrero, Ancud se transformaba en una gran sala de cine. Y en sus Daniel, 30 años, si tú multiplicas 30 años por 7, van a haber visto 210 películas, ¿sí? entonces, en ese sentido, tal como decía Carlos, que el arte trasciende al propio arte, tú podrías decir entonces que Absolutamente. desde ese punto de vista, lo que tú hiciste con este cine al aire libre en Ancud, se transforma el arte en una herramienta política, desde el punto de vista de que moviliza y crea lazos identitarios con la gente, ¿no? Con el pueblo, con la ciudadanía. Absolu- Absolutamente. Por eso te digo yo, no era solamente un acto simbólico de dar películas. En sí mismo era un hecho político 100%, porque además venían talleres, talleres de documental, talleres de guión, talleres de fotografía, en donde le entregábamos a los jóvenes, ¿no es cierto?, sobre todo a los jóvenes, herramientas para despertarlos, para incitarlos, para provocarlos a, a entusiasmarse y a acercarse a desarrollar alguna expresión artística. O sea, por eso esta muestra de cine nunca fue coaptada por algún gobierno local ni por ningún gobierno, siempre fue absolutamente autónoma, mantenía su independencia porque queríamos que fuera lo más, lo más transparente y lo más simple en ese sentido. O sea, el protagonista era la gente, los que participaban en los talleres, los niños, se hicieron muchos talleres con niños, muchos niños pasaron por talleres para cine infantil, es decir, buscábamos revolucionar durante una semana en la plaza de Ancud en torno al cine. Ese era, ese era en definitiva, ¿no es cierto?, el objetivo que se quería buscar. Y en eso, como te digo, participaba mucha gente y tenía un concepto de minga. Eso quiero decir. Interesante la relación entre la minga como movimiento, como esta cosa de habitar un espacio, mudarlo a otro, y la política también como esta especie de alquimia en donde desde lo estático, ¿cierto? Inmóvil, se transforma y se crean movimientos, digamos, a través también de la estimulación. Eh, a propósito de Absolutamente. eso, claro, a propósito de eso, y relacionado con este espacio que se habita, Paula, eh, una pregunta que tiene relación con lo que estábamos conversando, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿por qué tú crees que es tan importante este desarrollo cultural? De lo que hemos estado conversando, ¿no? Lo que contaba Carlos, por ejemplo, de este movimiento que en algún momento se transforma en algo muy importante en Chiloé con respecto a las letras, o lo que nos estaba contando Daniel con este cine. Tú que has trabajado en la parte patrimonial, en el patrimonio material de Chiloé, que los que hemos estado allá y hemos ido de visita por el rato, eh, hemos quedado maravillados, ¿no? Con esta coherencia, si es que se me permite, desde la ignorancia absoluta con respecto a la arquitectura, pero esta especie de como de coherencia que uno percibe en la isla con respecto al concepto, ¿no? A este concepto de la forma. Eh, ¿Qué crees tú, por qué crees tú que es tan importante este desarrollo cultural del cual estamos hablando? Pucha, y los arquitectos, la verdad que tenemos como ahí una doble militancia en esta pregunta. Si algunas veces es difícil hacerlo entender o que la gente entienda que nuestro oficio es arte. Los arquitectos somos artistas. Así por lo menos el cuento me lo creí yo cuando estaba en la universidad, con esa idea. Claramente es un poco más diferente o es más diferente que otros oficios artísticos o músicos o poesía, porque además contiene o engloba muchas más acciones.
matemáticas, percepción, lo que tú quieras, olores, lo que tú quieras incorporar en un acto o en un hecho arquitectónico. Entonces, y una de las cosas importantes que tienen los arquitectos es que todo lo que nosotros hacemos hoy, así como es una pintura, por ejemplo, es el reflejo de un lugar, de un momento, ¿cierto? Dice de lo que pasa en este lugar. Por tanto, eso lo sitúa de alguna forma en el ámbito del arte, desde el punto de vista de mi enseñanza, digamos. Pero también a la vez creamos espacios. Y creamos espacios en los que acogen también a los artistas. Entonces tiene como esta doble militancia, y también somos un poco gestores de ciertas acciones artísticas o acciones que pongan en valor la cultura, por ejemplo, en el caso de Chiloé. Y ahí hay una cosa muy importante que tiene que ver con el patrimonio, donde como arquitecto o como la arquitectura de alguna forma pasa a ser tan importante desde el punto de vista patrimonial en Chiloé, porque nos sitúa hoy con las herramientas de construcción anteriores, y que nosotros las vamos a poner en valor y las vamos a llevar hacia el futuro. Por tanto, ocupa un espacio un espesor bastante amplio. Y eso yo creo que tiene un valor para los arquitectos y para el arte, para la cultura muy, muy importante. El patrimonio o la herencia, yo creo que es un motor de desarrollo también para una ciudad. Ejemplo, por ejemplo, si nosotros ponemos en valor alguna edificación cívica de Ancud o de Chiloé, no es solamente el edificio es el pretexto, ahí hay muchas cosas más, como por ejemplo los oficios que engloban, por ejemplo, no sé, la construcción en madera, la hojalatería, la construcción de puertas, de ventanas, etc. Entonces, la verdad que este elemento pasa a ser también un motor de desarrollo de cómo puede vivir una comunidad en un lugar. Y eso es el valor, en el fondo, del patrimonio. Mientras estaba escuchándote, no sé si tendrá relación, pero lo quería compartir porque a lo mejor puede significar extender un poco más la reflexión. Eh, yo soy de la quinta región, a propósito que estudiaste en la Universidad del Paraíso, ¿Mm? y en algún momento trabajé en Limache, trabajé un buen rato en Limache, y me tocó trabajar en gestión cultural en la Municipalidad de Limache. Bueno, la cosa es que por ese motivo, en algún momento visité y estuve muy cerca de la población CCU, la Compañía de Cervecería Unida, que obviamente tenía su fábrica ahí en la ciudad de Limache, y había una población que floreció ahí con todo lo que significa eso, con la vida que floreció alrededor de eso, las relaciones sociales, los oficios, la organización ciudadana, política. Y claro, cuando uno no es del lugar, uno ve la edificación que es del grupo Luxich, hoy día esta edificación, esa fábrica, una gigante, enorme, para una ciudad como Limache, que es tan pequeñita. Pero cuando uno le cuentan la historia del lugar, se carga de emociones también el lugar. O sea, ese lugar, por ejemplo, tiene el primer detenido desaparecido, registrado después del golpe de Estado, eh, que es Aldo Ney, que está desaparecido, obviamente, y fue el interventor de la CCU. Entonces, claro, pensaba esto en el fondo, cómo la materialidad se recarga de significado y cómo eso se transforma en un patrimonio para quien es capaz de conocer ese significado, luego, ¿cierto?, de conocer alguna historia, y de cómo esa materialidad se recarga de significado o se resignifica después de conocer historias. Lo digo porque uno pasa por tantos lugares cotidianamente, todos los días, y esos lugares pueden tener un valor arquitectónico en sí o per se. Pero claro, cuando se cargan de esta historia humana o de estas situaciones o hechos de las personas que lo habitaron o pernoctaron, cambia un poco la percepción. No sé si a lo mejor te hace un poco sentido en el contexto de este patrimonio, ¿no? Que no es solamente el edificio, sino que es también la historia de las propias personas.
o de lo que ha Por sucedido supuesto, ahí. está lo tangible, pero claro, el valor ahí es lo intangible, lo que hay detrás, en el caso de la arquitectura, los que construyeron esa edificación. En el caso de los fuertes, no sé, podemos hablar de la historia de Chiloé, y así, eso es como, ese es en el fondo, el objeto es un pretexto de todo aquello Sí. que reúne, Por, digamos. por eso hice el link, cuando me dijiste que esto era como el pretexto, en el fondo, ¿no? Que Mm. esta materialidad al final es un pretexto también para llegar a otros contextos que son más humanos, más emocionales también, que tienen que ver con nuestra propia historia. Eh, y a propósito de eso, y de llevándolo un poco, digamos, a propósito de política también, eh, nosotros hoy día, por supuesto, tenemos estamos viviendo un periodo de cambio, no hay duda de aquello, yo creo que todos lo sabemos y lo vivimos a diario, no solamente desde el punto de vista político, sino que también, bueno, desde el punto de vista político, por cierto, pero desde el punto de vista social también. Hay un cuestionamiento grande de la institucionalidad y, por cierto, de lo que ha significado la institucionalidad en nuestra historia, desde las instituciones más tradicionales hasta incluso las de más reciente creación. Esta pregunta va para Alejandro Lavanderos. Desde el punto de vista de la construcción, no solo de la identidad, porque al fin y al cabo la identidad es una construcción política que determina en algún momento incluso el Estado, como política nacional, ¿no? Que, por ejemplo, en el siglo XX se produce a principios del siglo XX esta construcción de los chilenos que deja fuera, ¿cierto? Por ancha y por manga, deja fuera un gran sector de la zona norte. Yo me acuerdo siempre de un exalcalde, no voy a decir el nombre, pero lo conocí, digamos, cuando hablábamos de la zona norte, un festival folclórico, ¿no? Que se hacía aquí en la zona central, acá no voy a decir dónde, porque si no. Y decía, oye, pero yo creo que en la competencia de canciones debiese estar música del norte. Y él decía, no, eso es Bolivia. Po. Sí, decía. No, eso es Arica, Iquique, es Bolivia, eso es Perú. Po. Entonces, como esta construcción de lo tradicional en Chile, que sucede en gran parte en el siglo XX, a principios del siglo XX, queda fuera, queda excluido las zonas extremas de Chile. Esta identidad que se crea o esta realidad que se crea. Entonces, la pregunta que te quería hacer, Alejandro, ¿qué rol crees tú en el pasado, en el presente y tal vez siendo un poco pitonizo, en el futuro? ¿Qué rol crees tú que juegan los medios de comunicación, como la radio y la televisión, en la creación de una realidad cultural? En una ciudad, por ejemplo, o en un lugar como Chiloé, pero también a lo mejor extrapolable a otros lugares de Chile. Bueno, buenas noches a todos. Mira, esa pregunta la, la- la hemos siempre como reflexionado en otros espacios, ¿no? En otros seminarios, qué sé yo. Y es un gran tema, puesto que, como algunas veces decimos, podemos tener algo muy, muy especial, ¿no? En cuatro paredes y no lo va a conocer nadie. Y las radios y la televisión hoy día son un gran tema, puesto que son efectivamente, ¿no es cierto?, los grandes medios de comunicación de masa y son capaces de inculcar en la gente en un periodo, ¿no es cierto?, de tiempo sostenido, años, ¿no?, una manera de pensar, una manera de gustar, una manera de entender la realidad, ¿no es cierto?, y de ver la vida. De manera que son capitales, ¿no es cierto?, en el ámbito, yo diría, de la formación de la persona. El problema, ¿no es cierto?, que surge y es bien curioso constatar, por ejemplo, que en las universidades, y tú eres yo creo que un ejemplo de eso, ¿no? Lo puedes corroborar. Nunca en el ámbito, por ejemplo, de la música, para no mencionar el resto, ¿no? Se habla, por ejemplo, de esta relación con los medios de comunicación en función a qué debe hacer la música en ese espacio, ¿no? Y entonces vemos que la gran mayoría de las radios, si uno le pregunta a la gente, nadie sabe de quiénes son. Es como si fuera de la gente, ¿no? Y no sabe que hay grandes cadenas transnacionales metidas detrás que colocan a sus artistas, que influyen, ¿no es cierto?, en la gente, de manera que es muy difícil tener acceso a eso porque eso está pensado políticamente para que así sea. De manera tal, ¿no es cierto?, que claro, la pregunta se podría responder fácil. Son sumamente importantes para la configuración de una realidad psicológica, evidentemente, ¿no? Pero el problema es cómo se puede hacer para revertir eso. Y en estas circunstancias que está, ¿no es cierto?, las transformaciones políticas, de repente uno no ve con claridad, ¿no es cierto?, si eso está tan considerado. Y me recuerdo, y con esto termino nomás, que escuchaba un tiempo atrás, años atrás, a un periodista que le decía a Hugo Chávez, debe tener Venezuela
su órgano, ¿no es cierto?, como que diría periodístico de radio y televisión, para poder contrastar, ¿no es cierto?, y contrarrestar la influencia de las grandes cadenas, ¿no es cierto?, transnacionales de Estados Unidos, de otros que operan, ¿no es cierto?, y van indicando, y lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, con la guerra con Ucrania, ¿no?, que hay una manipulación impresionante de esto, al punto ya de que llegamos a que no se puede escuchar lo ruso, se prohíbe lo ruso. O sea, Dostoyevsky, ¿no es cierto?, un gran escándalo en Santiago y en otras partes del mundo, de una obra de teatro prohibida, ¿no? Claro, y ahí están justamente las radios detrás de la televisión, ¿no? No hay control sobre eso, no, es una pregunta, ¿no es cierto?, que hoy día una se dice, bueno, ¿por qué televisión nacional se supone que es nacional? No es nacional, ¿no? Son grupos de poder enquistados ahí, ¿no es cierto?, que dirigen políticamente esto, de manera tal de que es una preocupación que debe estar en el centro de la política, por ejemplo, lo que vendría en la Constitución. Yo no estoy tan seguro que esté tan claro eso, ¿no? Y si es que se puede hacer. Me recordaba Alejandro, y tal vez ahí yo creo que tú y varios de los invitados nos pueden apoyar en eso. Yo no nací en esa época, por cierto, pero soy bueno, con Alejandro siempre lo conversamos en todo caso, pero soy un apasionado de esa época. Creo que nos perdimos una gran oportunidad. Fue exactamente lo que hizo el gobierno de la Unidad Popular en su momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, ZigZag, ¿cierto?, se nacionaliza y se crea Kimantú, y se crea el sello JJ primero, que después fue DICAP, que justamente era para dar tribuna y un espacio a un proyecto político, ¿no?, desde el arte, en donde confluían compositores, intérpretes de diferentes áreas, porque se empieza a crear toda esta dinámica de colaboración entre artistas de la música de raíz folclórica con jazzistas, el caso de Víctor Jara, hay uno emblemático, o el caso con la orquesta, músicos de la orquesta sinfónica, los mismos diseñadores, los hermanos Larrea, en fin. Efectivamente el gobierno entiende, el gobierno de la época entiende que requiere un canal, ¿no?, para entregar una visión política con respecto a la formación de este nuevo pueblo, ¿no?, o de este nuevo ciudadano. Da la impresión de que se necesita mucho más que nunca. Yo lo conversaba la otra vez con Alejandro cuando conversábamos de otras cosas, nos encontramos, que sé yo, conversamos por teléfono, de esto que sucede. Yo no sé si será un comentario muy inteligente, pero no deja de llamar la atención. Cuando uno está en un semáforo, por ejemplo, y tiene la mala fortuna de estar con el vidrio bajo, lo único que uno escucha en los autos alrededor es reggaetón. Es impresionante que sea prácticamente, o músicas afines, ¿no?, que sea prácticamente la única música que se está escuchando, o la única música que, no sé, si fuera por ponerle un número, el 80-85% de las radios están programando. Es algo alarmante, muy preocupante, bueno, triste, por cierto, muy decepcionante. Eh, y algo parecido también lo que está sucediendo, por ejemplo, en la televisión con respecto a la priorización de ciertas noticias. ¿Ah? Que se habla de arte y espectáculo, pero al final son unas cosas que realmente tienen más que ver con el escándalo, digamos, del día, que con de la chimuchina de la esquina, que con cosas, digamos, que tengan que ver con un proyecto político. Da la impresión de que tampoco hay un proyecto político desde el punto de vista, al menos desde el área de la arte, ¿no?, de los gobiernos en general. Eh, Esta pregunta, a propósito de lo que decía Alejandro, quiero dejarla abierta porque me parece de gran valor, a propósito de, habíamos hablado de lo que fueron iniciativas culturales desde el territorio, ¿cierto?, situadas, este arte situado geográficamente, así como nos hablaba de Paula nos hablaba recién de que este arte responde también como una fotografía, ¿no?, como un tiempo y un lugar determinado, que nos habla de un lugar y de un tiempo determinado, de las personas que habitaron y vivieron ese momento, ese lugar. Eh, ¿Qué rol debiera tener la cultura en este nuevo escenario político? Estamos a puertas, ¿cierto?, de votar una nueva constitución. Es un proceso, yo creo que natural. Lo que ha ocurrido ha sido natural para el tiempo que llevábamos con una constitución hecha en dictadura, muy poco habituados al diálogo. Los chilenos perdimos la capacidad de diálogo, o la posibilidad o la oportunidad de dialogar. Por lo tanto, parece que se nos olvidó dialogar también. Entonces, todas estas situaciones que se han producido con la constitución, yo creo que eran esperables también. Le tenemos miedo al diálogo, así como que cada vez que se dialoga vamos a perder algo. Entonces, como que hay un sector, digamos, de este país que todavía entra en pánico. Eh, entonces, le dejo abierta la pregunta: ¿qué rol debería tener la cultura en este nuevo escenario político? ¿Puedo Mira, responder yo, Fernando?
todo lo que quieran. Aprovechando que estoy acá. Adelante, adelante. Oye, aprovechando que estoy, o si no, no voy a alcanzar a hablar. ¡Va, No, Gino! por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro, o si no voy a quedar, voy a tener que quedar callado. Oye, Me faltaban Tú puedes, Geno, tú preguntas puedes, todavía. dale. Tú tomas la Me foto faltaban nomás, preguntas Geno. todavía. Me faltaban Toma la preguntas todavía. foto. mira, es que a raíz de lo último que menciona Fernando, yo creo que evidentemente hay una necesidad de una institucionalidad nueva, y en todos los aspectos. Y bueno, culturalmente, por supuesto que es necesario volver a inventar estrategias, eso lo tenemos absolutamente claro. O si no, vamos a seguir repitiendo lo mismo en un escenario nuevo al cual tenemos que acomodarnos. Y también quiero engancharme en la conversación a raíz de otra frase que hizo Fernando, que mencionó, y que parece muy interesante, y que es la historia de las propias personas. Mira qué interesante. Tenemos que volver a la historia de las propias personas. Bueno, para que así podamos referirnos, aunque sea someramente, a ese universo social que no necesariamente tiene connotaciones de reconocimiento artístico o cultural, como podemos tenerla nosotros, los que estamos aquí en la mesa, pero que indudablemente son el reservorio de nuestra tradición atávica, vernácula y bucólica, en el caso de Chiloé. Y ese universo al cual hay que considerar en la nueva estrategia de gestión cultural y producción artística, para no repetir lo que hemos hecho, que está bien hecho. Yo conozco el trabajo del taller Onmen porque fue muy conocido y es muy recordado, donde estuvo Carlos, donde estuvo Renato Cárdenas, donde estuvo Toño Torres, parece, ¿no es cierto, Carlos? Y tantos otros escritores y gente relacionada a la literatura en Castro. Conozco el trabajo que hizo en el Pantoja y lo conozco de cerca porque participé en más de alguna ocasión. Pero bueno, yo también hablo desde mi experiencia como fotógrafo y de mi trabajo en comunidades rurales, fíjate, en las islas del archipiélago. Bueno, y desde ese trabajo siento que el archivo fotográfico que he desarrollado en colaboración y gracias a la aceptación y generosidad de los habitantes de Chiloé, parte del cual se está integrando al Centro Cultural de Cerrillo, es un aporte a nuestra memoria, y eso es lo gravitante en este tema, o sea, cómo la cultura tradicional de Chiloé puede ser un aporte a nuestra propia memoria y no lo que hagamos como agentes externos, no sé si me entiendo, si me entienden, a nuestra historia, y es también un reconocimiento a la sabiduría y voluntad de los habitantes del archipiélago que permiten que uno, de alguna manera, se introduzca en sus comunidades y pueda trabajar. Bueno, mi trabajo, el de Daniel, el del grupo Omen, el de Carlos, qué sé yo, el de Paula, el de todos, seguramente no transformará nada por sí solo, pero contribuirá a un importante debate que se abre en nuestra nueva Constitución y que es el de la plurinacionalidad de nuestro territorio chileno, en donde entra Chiloé y todo lo que tradicionalmente significa culturalmente y lo que étnicamente también es en las comunidades originarias. Y bueno, nosotros somos esta cultura actual chilota, la que conocemos hoy día, es evidentemente un sincretismo, es el resultado de un violento impacto, digamos, entre el universo cultural originario y las costumbres y códigos que introdujeron los europeos que invadieron el archipiélago, invadieron todo el continente. Entonces yo creo que hoy más que nunca no hay que perder de vista que, a pesar del impacto recibido, parte del sistema ideológico de creencias subsistió en el pensamiento antiguo, y algo de ello sigue siendo transmitido oralmente hasta nuestros días, aunque ciertamente de un modo latente. Pero bueno, yo pienso que si nosotros creemos que podemos hacer una gestión diferente o ser un aporte, que la cultura sea un aporte y nuestro trabajo como artista, lo que producimos sea un aporte, es necesario volver a esas raíces profundamente, y eso significa trabajar con las comunidades, con los personajes,
que realmente son los protagonistas. Esta es una experiencia que se viene haciendo desde hace muchos años, pero que por alguna razón no se menciona. Se hizo en los tiempos en los años 90, con los cuadernos de la historia que impulsó Monseñor Juan Luis Isser, y que llevó y que desarrolló el Centro de Documentación de la Radio Estrella del Mar, en donde estaba también Daniel, y esos libros se han vuelto a publicar a través de una colección de libros que hace Ediciones Tácitas y que dirige Matías Galleguillo, y es un documento muy interesante para trabajar, no solamente histórico, sino que creativo. Ahí hay mucho relato oral que tiene que ver con la mitología, con la magia, y pienso que esos son los elementos que tenemos que tomar para hacer una gestión cultural diferente. O si no, vamos a seguir siendo, no sé, entre comillas, una suerte de colonizadores del archipiélago eternamente. Fíjate que... Yo voy un poquito más atrás, sí, respecto a lo mismo que adelante. decías, partiendo con nuestra identidad nacional, nuestra identidad chilota, que evidentemente la tenemos, es algo que está en rápida vía de desaparición, porque se nos entrega una forma de ser a través, como tú dices, de los medios de comunicación, particularmente de la televisión. Imagino que es un enorme el porcentaje de las casas chilenas que se pasa toda la mañana viendo los canales de televisión. No importa cuál se mire, son todos absolutamente iguales. Basta que tomen una cosita, un hilo de vuelta a eso. Y a la gente le importa un comino de lo que habla, lo que importa es que haya el chistecito por aquí, el comentario por allá, la risita. Es decir, estamos en una identidad que se va absolutamente frivolizando. Chile se ha vuelto un país absolutamente frívolo. Y de eso es culpable, como bien decía Fernando, estas grandes cadenas que mueven, ¿cierto?, todo el poder en los medios de comunicaciones y que les importa un comino que la gente piense en cosas importantes. Simplemente la farándula, la frivolidad, la cosa liviana. Y lo segundo que decía muy bien Rodrigo, y creo que en eso coincidimos, tenemos que aprender un montón de cosas de la política cultural del gobierno de la Unidad Popular. Pero el Chile de hoy es otro Chile. En ese tiempo, de alguna manera, Santiago era Chile. Hoy día no. Hoy somos muchos chilecitos que haciendo un gran Chile, ¿cierto? Heterogéneo, bello, variado. Y por lo tanto, esas políticas culturales tienen también que regionalizarse. Esta mañana estuve en un colegio de Castro invitado. Estuve mirando inmediatamente, por supuesto, la biblioteca. Lo primero que hace un escritor es mirar la biblioteca. Hay corridas enormes de libros que se envían desde Santiago a todo el país, exactamente los mismos. Generalmente libros que no les interesa a nadie y que seguramente no lee nadie. Pero uno va a una biblioteca de escuelas y liceos de Chiloé y difícilmente encuentra algún libro de autor chilote o algún libro sobre Chiloé. Esa cuestión me parece verdaderamente absurda. El sistema educacional no ayuda para nada a la creación, a la valorización, a la vigorización de una identidad. Y tenemos que dedicarnos a eso, por supuesto que hay que dedicarnos. Y vuelvo a lo de Rodrigo, yo les decía, y les muestro aquí, unos días atrás presenté este libro que se llama Castro desde adentro, que va precisamente a eso, a la mantención de lo que es nuestra cultura, nuestra historia, nuestros valores. Se han publicado muchísimos hermosos, grandes, profundos libros de historia, sociología, antropología, etcétera, de todo, y me parece muy bien, y pienso que en Chiloé es una de las tierras más estudiadas, ¿no?, a nivel nacional. Entonces lo que yo quise hacer fue algo distinto, lo que decía Rodrigo, la cosa oral, o la cosa de las personas, la persona antes que nada. Aquí hay lo que diríamos un testimonio, un documento, una historia de Castro y Chiloé en los últimos 70 años, en la cual Carlos Trujillo no tiene ninguna participación. Hay 34 voces que cada una muestra lo que ha sido su experiencia del desarrollo político, social,
económico, cultural de Chiloé. Es decir, quien lea el libro se va a encontrar con el Castro de verdad. No el Castro que vivió una persona. El Castro que vivió el deportista, el político, el profesor, el bombero, el árbitro de fútbol, etc. Un Castro completo, un Castro visto desde una multiplicidad de ángulos, como una mirada cinematográfica, panorámica, variada. Bueno, creo que cosas como esas, el trabajo de Geno, el trabajo de Paula y de todos los arquitectos, el trabajo de todos los que estamos haciendo algo aquí, va a cambiar, por supuesto que va a cambiar. Va a hacer cambiar a la gente. Y si formamos talleres, como ha sido lo que he hecho en mi vida, siempre, si formamos talleres a niveles de colegio, si incentivamos la formación de talleres, a esto voy a las corporaciones municipales de educación, a la Secretaría Ministerial de Educación, tienen que hacer ese tipo de cosas. Porque no es que queramos que todos los estudiantes sean artistas, no. Pero todo muchacho, toda muchachita que entra a un taller de creación literaria, de pintura, de música, de cine, de video, nunca volverá a ser la misma. Porque haber adquirido una cuestión fundamental, que es ver el mundo de una manera distinta. Y ahí, como digo, no coincido con Rodrigo. Sí tenemos la posibilidad de transformar el mundo y de transformar esta sociedad nuestra, chilota, sureña y chilena. No porque vayamos a ser los artistas a ellos, eso es lo de menos. Me importa un comino que mi estudiante vaya a ser poeta. No, no, no. Me importa que a través de la lectura y del conocimiento a través de la lectura y el análisis crítico de eso, entienda que el mundo funciona de una manera distinta a aquella que le muestran los medios de comunicación. Y eso creo que es el valor del trabajo que hace cada uno de los que está aquí participando. Yo quiero agregar una cosita, adelante, Fernando, muy pequeña. Mira, adelante. para responder a Carlos, en relación a la ausencia de libros en las bibliotecas escolares y públicas en Chiloé, libros sobre Chiloé. Yo lo he consultado porque igual me parece extraño y la Elcira es directora de la biblioteca pública de Ancud, me contó una vez que se los robaban. Les llegan tan pocos ejemplares que los ponen en exhibición y las personas se los roban. Entonces ella los tenía en su oficina y quien quería un libro de esos tenía que ir a su oficina y ella ahí lo fichaba y todo el tema, o si no, se lo robaban. Y lo otro es que a lo mejor Carlos me malentendió, yo creo que nosotros estamos destinados a poner en valor la cultura de Chiloé, ese es nuestro gran objetivo. Quizás en el caso personal, yo cuando comencé a hacer fotografía, no lo sabía, pero cuando comencé a hacer libros me di cuenta que sí, que en realidad si yo publicaba mis fotografías, mis series y lo que había desarrollado, eso servía para poner en valor la cultura chilota. Y cuando uno pone en valor un territorio, lo que hace es fortalecer la identidad. Y entonces el habitante se tiene más seguridad de lo que hace frente a otros y con los otros. Ese es un tema muy importante. Ahora quiero contarle a Carlos que hace pocos días leí un comentario que publicó Carlos, Claudio Pérez Yaiquel, músico, compositor que tú seguramente conoces, que radicado en Castro, sobre el lanzamiento de tu libro, Castro desde adentro, 34 entrevistas. Y decía Claudio algo que yo encontré muy, muy hermoso, que tuvo el privilegio de estar presente en tu lanzamiento y quedó con la impresión de haber escuchado relatos y añoranzas sobre un Chiloé que ya no existe, hermosos, pero angustiantes, dice Claudio. Y reflexiona con algo muy bonito y dice, pero me toca habitar en esta época. Y cierra con una reflexión hermosa diciendo, todo esto me motivó y me motiva a componer y compartir mi música, que un poco pretende reflejar esto, el instante que aún no desaparece y la nueva forma que está por nacer. Entonces ahí mira, hay un elemento de un personaje, de un músico, compositor que está creando a partir del recuerdo de lo que Carlos pone en su libro, de lo que puede encontrar relacionado a la tradición oral y a las cuestiones más profundas que aún subyacen bajo la modernidad en Chiloé. ¿Dónde está eso que no lo conozco? Mira, lo leí en Facebook, pero te lo puedo enviar.
Perfecto. Te lo voy a enviar. Gracias. Es un comentario muy bonito. Muy bonito. Fíjate que a propósito de esto y de esta nueva institucionalidad que viene, u ojalá venga, en donde los ciudadanos debemos ser partícipes, que nosotros contemos nuestra propia historia, artista y no artista, ¿no? Me acordé, a propósito de la fotografía y de Rodrigo, me tocó en esa época que estaba en Limache desarrollar un proyecto justamente en esta población que yo les contaba de la CCU. Y el proyecto tenía como misión justamente hacer un rescate patrimonial, pero a través de la historia de los pobladores. Y consistía en que los pobladores buscaran fotos personales y familiares, una cosa muy humilde, ¿eh? No tenía gran, digamos, alcance, pero era a través de las fotografías que los pobladores contaran la historia de la población. Y el efecto fue impresionante, Claro. porque yo les voy a contar una infidencia, pero bueno, si ahí después, si quieren editarlo, lo cortan. Yo fui candidato político en algún momento a un puesto, digamos, político, en esa misma ciudad. Y había ido en campaña a esa misma población y prácticamente nadie me quería recibir. Y cuando fuimos al tema del proyecto cultural, a este proyecto que era de rescate patrimonial a través de la fotografía, no hubo casa que no nos abriera las puertas. Y era impresionante cuando le contábamos a la gente lo que nosotros andábamos haciendo y les pedíamos prestadas las fotos. Bueno, había unas fotos que eran impresionantes porque marcaban momentos históricos también de la ciudad y del país. Entonces eran unas cosas impresionantes. Desde la elección de marzo del 73 hasta algunas fotos con los militares. Era una cosa impresionante. Pero eran los álbumes de fotos de las familias. Entonces nos dimos cuenta en lo que nos estábamos metiendo cuando la abuela que manejaba el álbum en la foto, en la casa, llamaba al nieto y le decía, hijito, vaya al tercer cajón y sáqueme el álbum que tengo ahí. Entonces el niño iba, sacaba y decía, abuela, ¿qué es esto? Y ella le empezaba a contar. Entonces decía, no, esto es un álbum de fotos que yo, y nunca se lo había mostrado, por ejemplo. Y le empezaba a mostrar los lugares de la población 50 años antes, 60 años antes. Y se producía un diálogo familiar, nosotros siendo testigos de eso, a todo esto mirando ahí, que era realmente, bueno, aparte de estremecedor, era muy significativo desde el punto de vista de cómo se recuenta, cómo se revisa, cómo se revisita una historia, desde el punto de vista familiar, ¿cierto? Emocional, pero utilizando el vehículo del arte, en este caso la fotografía, sacada por los mismos familiares, o sea, sin ninguna pretensión desde el punto de vista estético, ¿no? Sino que era una fotografía casi casual. Yo creo que tal vez eso nos falta, pero también eso nos quitaron, creo yo también, la posibilidad de contar nuestra historia desde el punto de vista artístico. Pero tú Y sabes, Fernando, que los álbumes fotográficos ya no existen. O sea, es que no, eso se terminó. Ahora sí, la fotografía, yo creo que la fotografía digital fue un tremendo aporte, pero en otro sentido, en el sentido de material de la memoria, digamos, fue también bastante sí, impactante. Ahora las fotos están en los computadores o en los teléfonos correcto. y se van muy rápidamente y no queda nada. Yo les aconsejo, incluso siempre cuando converso con fotógrafos jóvenes de las nuevas generaciones, que impriman sus series de fotografías, las que más les interesen, las que consideren de mayor valor, las impriman y armen sus álbumes, pequeños libros hechos a mano, libros objetos, y vayan dejando esto como algo material, porque si no, se va a perder. Uno de los grandes problemas de la fotografía digital es cómo conservar lo digital. No existe una forma de hacerlo. Hay que estar cambiando los soportes, los discos duros, los discos externos, permanentemente porque se dañan. Y yo lo sé, es un problema. En cambio, los negativos que yo hice con formato medio el año 78, 79, los tengo archivados, están ahí, los negativos blanco y negro, perfectamente. Y tienen 40 años. Claro. Yo dudo mucho que una foto digital dure 40 años si es que no se imprime. Claro. Bueno, nosotros igual hicimos un trabajo con Cristina, con mi señora, sobre un fotógrafo en Ancú, Manuel Chávez Valenzuela,
que fue un personaje que trabajó en vialidad, entonces viajó mucho por Chiloé y hizo mucha fotografía de construcción de caminos, puentes. Lamentablemente, parte de ese archivo se perdió, pero nosotros pudimos rescatar una parte y hicimos un libro. Y a nuestro estudio llegó mucha gente que, bueno, socializamos el proyecto a través de radio, de la televisión, de los canales locales, y llegó mucha gente a ver las fotos y hacer la lectura iconográfica, a decir qué es lo que había, y, este señor se llamaba tanto, este era el auto de, esta era la casa de, y bueno, imagínate la cantidad de información que se puede extraer de una fotografía. Sí. Esta es así, y como te digo, yo lo voy a evidenciar y es impresionante. Bueno, nos pasa a todos cada vez que miramos una fotografía y, ¿Sí? claro, ¿no? Remite a una emocionalidad también y a un espacio físico y, en fin, a un contexto, ¿no? Em, bueno, y desde ese punto de vista, ¿no? Desde este contexto que yo creo que, de acuerdo a lo que hemos conversado, con matices, por cierto, como es la naturaleza humana, diversa, pero complementaria. Eh, una pregunta dirigida a Paula, pero en general a todos, ¿ah? A los que están siendo actores hoy día, ¿cierto?, de primera línea, creo yo, en Chiloé. Y a propósito de esta realidad que está cada vez, uno siente que está fragmentada, que está individualizada, que exacerba lo individual, ¿no? Es una crítica que ya, claro, está bien mañana, pero en realidad no deja de ser cierto, por muy repetida que es todo el diagnóstico. Eh, desde ese punto de vista, ¿es necesaria una organización, por ejemplo, que agrupe artistas en la isla? Tomando en consideración que hoy día más que nunca es necesario, o sea, creo yo que un hombre solo o una mujer sola, difícil, ¿no? Enfrentar esta maquinaria que hablamos, estos medios de comunicación, o esta avalancha de lo digital, de lo mediático, de la globalización. ¿Creen ustedes que es importante la organización artística en la isla? Desde el punto de vista no asociativo, me refiero, ¿no? Concreto. Yo pienso que claramente es muy importante y necesario. El problema es cómo sostenerla en el tiempo, como todas las organizaciones humanas en estos últimos tiempos. Fíjate, yo soy de la visión de que los partidos políticos, que todos los odian, yo soy de la visión de que los partidos políticos deberían existir, pero no estos partidos políticos que hemos tenido, ni no el uso que le han dado actualmente a los partidos políticos. Creo que la unión de alguna forma hace la fuerza y por tanto, en mi caso, yo pertenezco a una asociación, en este caso gremial, que no tiene ningún poder estructural dentro de las políticas chilenas, que nosotros como arquitectos deberíamos influir en la política chilena, pero el año 80, 81 nos quitaron la potestad de que los colegios profesionales tengan la potestad ética sobre nuestros colegiados. Cosa que se está cambiando, que se cambió en la Constitución y vamos a ver cómo avanza en la implementación. En este momento todos los arquitectos pueden hacer cualquier cosa y nadie les puede decir que están dentro de un margen mínimo o de un margen mínimo de lo que es la arquitectura, entre lo ético, entre lo que... Uno podrá decir que te quita la libertad, pero no estamos hablando de decir lo que hagas, sino en este gran margen que puede estar construido entre todos, digamos. Y en eso es muy importante. En el caso, ahora son gremios, para mí serían los colegios profesionales. Ahora, en el caso de los artistas o de una agrupación artística, por supuesto que es importante, pero yo quiero ir un poquito más atrás, porque no sé si tiene que ver con eso. Dos cosas que conversaron antes. Una que tenía que ver con los medios. No he visto político que no tenga radio o televisión. ¿Sí? Aparte de todo lo que han dicho, de lo mal que está la televisión y todo eso, pero no he visto político que no tenga radio. Es básico para poder ganar una campaña. Con eso quiero decir que los medios siguen siendo de comunicación muy importantes. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Que en esos medios
deje de estar lo que todos ustedes indicaron, como basura puesta en la televisión, en la radio, con la música, con lo que sea. Y ahí es donde quiero entrar a dos cosas. Una, que es la educación. La institucionalidad ha sacado el arte y la cultura desde lo educativo, desde el jardín infantil, desde los niños. Yo creo que por ahí se tiene que empezar. Y para mí eso es básico, que la institucionalidad retome que la cultura y el arte son fundamentales en el proceso educativo. No solo porque entrega herramientas de conocimiento, sino por cómo funciona el cerebro, la música y todas las artes. Los procesos cognitivos que se desarrollan en el cerebro ayudan a tu cerebro a entender otras cosas más. Situarte en un lugar significa poder tomar mejores decisiones, sean políticas, sean sociales, sean de... Entonces, en ese sentido, ¿para qué podría servir una agrupación? Es una buena pregunta. Para hacer transformaciones en la política, como método de presión, para organizarse y volver a hacer lo que hemos estado haciendo en algunos casos, de tratar de hacer las cosas nosotros, porque ya el Estado nos hace cargo, también es otra opción. Me gustaría quedarme con la primera para poder hacer cambios más profundos y más trascendentales, de que alguna vez el Estado se haga cargo de la educación y del arte desde la primera infancia. Yo creo que ahí cambiaría mucho nuestra sociedad y a lo mejor no estaríamos consumiendo lo que estamos consumiendo en la televisión y en la radio, de lo que ustedes hablan acá. Es como una... Bueno. Mientras... Fernando, sí. Quisiera contestar. Por supuesto, Daniel, adelante. Mira, con respecto a tu pregunta de si es necesario la organización, el estar de alguna manera unidos, yo creo que es fundamental para cualquier acción tener un mínimo de organización ya sea de cualquier tipo. A nosotros nos tocó el año 2009, 2010, nos tocó junto con otros realizadores del área audiovisual formar la Asociación Audiovisual de los Lagos. Nos costó prácticamente un año poder convocar a todos los audiovisualistas de la región en un encuentro en Puerto Montt para saber primero quiénes éramos, en dónde estábamos, qué es lo que estábamos haciendo, y nos dimos una orgánica y formamos una asociación audiovisual. En ese sentido fue importante porque permitió, por un lado, tener visibilidad, saber en lo que se está y tener algunas acciones en conjunto. Ahora, siempre es difícil en el área artística, en el área del arte, asociar a la gente. Siempre tendemos a ser más individualistas. Eso es una realidad. Cuesta mucho asociarse a otro, siempre en el que se maneja más en esta área, busca caminos más solitarios. Pero creo que es importante, creo que hoy día está llegando el momento en que tenemos que darnos de alguna manera ciertas orgánicas para darle direccionalidad a los procesos que vienen, porque te digo, vienen procesos muy importantes. Si nos pilla desunidos, nos pilla cada uno por su lado, esto nos van a pasar la planadora. Yo creo que hay que organizarse, ya sea políticamente, artísticamente, en todo sentido. Y hay una cosa que quería acotar y lo digo, el elemento principal en todo tipo de conversación, en todo tipo de acción, es el ser humano. El ser humano es el punto central, y ahí concuerdo con Geno, en el término de la persona. La persona, si no trabajamos con la persona, si no apuntamos todas las acciones a que ese individuo, a esa persona, ¿no es cierto?, se pueda desarrollar de la forma más libre y más abierta posible, a través de los niños, como dice la Paula, la educación nuestra es una educación mala, es una educación militarizada, es una educación horrible. No busca desarrollar las potencialidades del niño, ¿ya? Por lo tanto, hay que poner
vienen cambios, hay nuevos paradigmas, y yo creo que en la medida que transformemos a que la persona pueda transformarse, vamos a provocar cambios profundos, culturalmente, socialmente, en todo sentido. Esa es un poco la apuesta que yo creo que hay que hacer. Gracias, Daniel. Fernando, Adelante, Fernando, Alejandro. Alejandro. sí, mira, a mí me gustaría como complementar un poco lo anterior porque toda la necesaria organización artística política, ¿no?, de este sector es una cosa muy difícil. La experiencia la tenemos, ¿no? Muy difícil hacerlo y requiere de un gasto de energía, ¿no es cierto?, que mucho de aquí la cosa. Pero bien vale la pena, ¿no es cierto?, hacerlo. A mí, voy a hablar ahora como un poco trasplantado a Chiloé, ¿no? Yo no soy chilote de origen, he estado bebiendo de esta cultura estos últimos 13 años, me he estado informando, he estado conociendo gente, y fíjate que es que, por ejemplo, las instituciones que deberían jugar un rol relevante no lo juegan, ¿ah? Aquí en Chiloé las universidades desde el punto de vista del desarrollo del arte son un fiasco, o sea, no sirven para nada. Y es curioso, fíjate, ¿eh?, decir de que una universidad como Los Lagos, una universidad como la Austral de Chile, no tienen nada que decir porque no les importa, ¿no? O sea, no han formado en décadas, ¿no es cierto?, ninguna escuela ni ninguna carrera y no lo piensan hacer en el corto plazo, ni yo creo que tampoco en el mediano. Ahora, esto refrendaba un poco, sé que tú no voy a mencionar la universidad, pero una conversación hace 4 días atrás de otra universidad un poquito más allá, en el cual, fíjate, no hay intención, por ejemplo, de parte de la rectoría de querer tener, por ejemplo, carreras artísticas. Es una señal muy potente a la que estamos hablando. O sea, si ustedes piensan que es la estructura superior que no quiere involucrarse en eso porque significa, ¿no es cierto?, una carestía, entonces la visión es muy mala, ¿me entiendes? Pero en el caso Chilote, yo lo que veo, fíjate acá, que da un poco de pánico al escucharlo, es que creo yo que hay una confusión entre lo que se está hablando de la fuente originaria, ¿no es cierto?, voy a decirlo en el ámbito musical, como la música tradicional chilote, que curiosamente le está ocurriendo igual que la cueca, la escuchan para el 18 de septiembre para unas fiestas cumplistas por aquí y por allá, pero la mayoría escucha, ¿no es cierto?, reggaetón, porque es el país que más reggaetón consume en el mundo, es Chile, eso está en las estadísticas. Consumen más música mexicana, más cumbia, ¿no es cierto?, que la propia música chilote, y eso uno podría decir, incluso entenderlo, que eso podría ocurrir, ¿no es cierto?, sabiendo que aquí hay una maquinaria enorme detrás, pero bueno, la gente va abandonando formas que tiene de antes, ¿no es cierto?, y tomando otras nuevas, ya, eso no es ninguna novedad tampoco. Sin embargo, fíjate, es curioso, como que queda todo esto siempre un referente que se hace solo, o sea, no requerimos una escuela de música, no se requiere una institucionalidad, por ejemplo, de enseñanza artística en la isla de alto nivel, y es curioso. ¿Ah? Eso no se ve reflejado, por ejemplo, en los planes, ¿no es cierto?, de desarrollo cultural de los municipios, y si está mencionado, no se sabe cómo hacer ni con qué profesional, porque faltan los profesionales idóneos. Entonces, ese abandono en el ámbito de lo que nosotros conocemos de la música, que no estaba hablando, por ejemplo, ahí de ¿cómo se llama esto?, de Pérez, ¿no es cierto? Pero para llegar a formar ese tipo de profesionales, son 10, 14 años. ¿Dónde lo forma? La isla no lo tiene que formarse afuera y tiene que volver. Entonces ya llevan ¿cuánto? 40, 50, 60 años en que eso no existe. Pero claro, confunde esto, ¿no es cierto?, con que aparecen las llamadas orquestas infanto-juveniles. Entonces como que eso suple lo otro, ¿no? Esto es un tema muy específico, ¿no? Da para otro seminario solo, ¿no? Pero es como solamente llamar la atención en que no se va a poder salir de ese estancamiento si queda sin estructuras, sin una epidermis sólida acá que le permita a esto tirar el techo hacia arriba. Entonces sale más fácil hablar de, claro, queremos, por ejemplo, las músicas tradicionales de Chiloé, por ejemplo, las periconas, y sí, pero yo no sé si alguien puede estar escuchando toda su vida pericona y consumiendo todo el día periconas, ¿me entiendes? Así no son las cosas en este ámbito. Se pueden mezclar, se pueden fusionar, y eso es lo que ocurre y lo que va a ocurrir, lo que debería ocurrir, ¿no es cierto?, que lo hace enriquecerse, pero está esta idea también mercantil de busquemos que quede una fotografía del pasado, de que lo escuchemos cuando vayamos al costumbrista, de que el restaurante ponga, ¿no es cierto?, al tipo con la guitarra, y eso es Chiloé, ese es el Chiloé profundo, eso no es ningún Chiloé profundo, eso ya se fue, ¿entiendes? Entonces, creo que hay también una carencia tremenda de espacios de reflexión específicos, por ejemplo, en lo musical acá, que den cuenta de lo que estamos hablando. No hay.
Por lo tanto, es muy difícil, te das cuenta, que ese personaje acá tenga una visión de lo que ocurre y lo contraste en otras partes, con proyectos y modelos, ¿no es cierto?, que uno puede decir, mira, esto sí, esto no, ¿cómo lo podemos hacer acá? Y además, Geno decía también, o Carlos, claro, está esta savia que se puede tomar, que es evidente, ¿no es cierto? Ok, pero se le están muriendo, ¿no? No está quedando nada. No, está quedando, no ocurre solamente en Chiloé, ¿eh? Esto puede ser en el norte de Chile, puede ocurrir en otra parte del mundo. Entonces, ¿cómo decirte? Ese interés por tratar de establecer estructuras que queden es lo que no está en la cabeza de la gente acá. Entonces es más fácil quedarse como la película de esta Matrix, ¿no? Te quedas con la pildorita roja o la verde. Te quedas con la que mejor comes la carne y todo te sientes bien, porque la otra, mirar la realidad, ¿no es cierto?, es desastrosa. Y tratar de intervenirla aquí hacia adelante es una pega que cada vez se hace más difícil. Y con esto termino. No se nos puede olvidar tampoco que tenemos un gran país al norte, ¿no es cierto?, que es el que comanda todas estas acciones y que evidentemente lo han declarado en su política internacional. A muchos países devolverlos a la edad de la piedra, que no haya gobernabilidad, que vivan con la droga. Y ahí sí mantenemos el poder, ¿no es cierto?, mientras estamos aquí. Entonces, si no se ve tampoco el escenario internacional, no se entiende tampoco lo local, ¿no? Y eso, como te digo, uno no lo ve, por ejemplo, en ningún encuentro, en conversaciones, en seminarios, en qué sé yo, ¿no? Estoy hablando estrictamente ahora de lo musical, no me refiero a otros, ¿no? Y esa carencia es brutal porque no va a existir esa posibilidad mientras no estén estas estructuras sólidas, ¿no es cierto?, que se puedan implementar en el tiempo. Entonces, si aquí, por ejemplo, Ancud no tiene su escuela de las artes, o varias escuelas, si quieren ustedes, ¿no es cierto?, una sola, bien, o sea, olvídense, el resto van a ser intentonas personales, ¿no es cierto?, para llevar cosas adelante. Eso quería decir. Mira, yo quiero, Alejandro, decir algo y quiero tomar lo que tú mencionas respecto al folclore. Yo creo que, y esta música que se repite y se repite en las fiestas costumbristas, y bueno, el folclore va a estar ahí siempre. Y ese tipo de folclore, todo eso folclorizado, jamás va a evolucionar porque ahí hay un segmento de consumo, ¿me entiendes? Es como que el pasacalle por ser muy interesante, pero no va a pasar más, nunca va a evolucionar más que el pasacalle. Y bueno, y acá vamos a un asunto que es lo que mencionaba la Paula y que es importantísimo, y que es la educación. ¿Y qué es la educación? O sea, yo creo que todo esto pasa por un tema de reeducar. Parece que se va a ir mi computador, me va a silenciar. Bueno, y para esa educación y para esta actividad nueva, o para organizarnos, fíjate, como menciona Daniel, necesitamos infraestructura adecuada, o sea, porque no la tenemos. En Ancún ni siquiera hay un centro cultural, porque la Casa de la Cultura no podemos decir que es un centro cultural, lamentablemente. No tenemos un teatro. Entonces, necesitamos esa infraestructura nueva. ¿Cómo lo hacemos? Y hay que ver cómo lo hacemos. Quizás, como dice Daniel, tenemos que organizarnos, si no, nos va a pasar la máquina por encima. O sea, ahora es cuando la guagua tiene que gritar, parece, para que le llegue leche. Bueno, yo fíjate que, Alejandro, en este sentido, yo rescato, fíjate, lo que este proyecto que impulsa la Universidad de los Lagos en Ancud, y que me parece bastante esperanzador en el sentido de crear un centro, construir un centro cultural, porque aunque la Universidad de los Lagos nunca ha estado instalada como tal en Ancud, no deja de ser lo que una universidad significa en términos de educación, desarrollo e investigación. Pero bueno, no basta tampoco, creo yo, y se necesita salir también de estos espacios a los que nos llega el poblador de la periferia, porque el poblador de la periferia de este pueblo en el que vivimos no va al museo regional, no va a la Casa de la Cultura, porque le parece una cuestión de élite, aunque parezca raro, pero le parece. Entonces, quizás la solución es crear centros culturales, levantarlos, construirlos en las zonas periféricas, en las poblaciones. A lo mejor, mira, no sabemos qué puede emerger de ahí. Yo creo que grandes cosas. Yo creo que artistas que no se atreven a salir de su capullo, y posiblemente gestión cultural que responda a ese ámbito social. Entonces, por supuesto, pasa todo lo que hemos conversado por crear espacios nuevos y espacios dignos.
Yo quería, bueno, invitarlos ya a cerrar la mesa. Nos quedan 5 minutos. Teníamos pensado 20:30 con el atraso que tuvimos. Estaríamos cerrando casi a las 21. Con una reflexión en todo caso. Bueno, si la quieren, por supuesto, complementar después es bienvenido, pero es, entre comillas, casi como a modo de cierre. Yo creo que es importante la organización, pero principalmente por la necesidad que también hay de intentar acordar, consensuar un modelo común, o ciertas directrices comunes, ciertas estéticas comunes, ciertas ideas en común. Porque, claro, efectivamente termina sucediendo, yo soy de acá, la quinta región, por eso lo que pasa en Valparaíso, que uno va a Valparaíso y escucha 5, 4 canciones y un par de casas, digamos, y como que la postal se termina transformando como en la realidad única, indiscutible de la ciudad, cuando en el fondo la ciudad es mucho más diversa, es más, ¿cómo se llama? Variopinta, divergente en algunos casos, que una visión única. Entonces, claro, lo que yo creo que es necesario porque creo que es importante, es valioso, porque fue hecho por personas en su momento, es rescatar este patrimonio, pero con la idea también de incorporarlo, insertarlo a nuevas formas, a nuevas percepciones, a nuevas ideas. Si no, estamos condenados a repetir un modelo que, claro, folclore literalmente significa lo que hace el pueblo, ¿no? Y el pueblo va mutando, va evolucionando, va cambiando, va incorporando otras cosas, va incorporando otros elementos, pero creo que ahora más que nunca se hace necesario la incorporación y que se involucre de manera activa la academia. Es fundamental lo que tenga que decir la academia también. O sea, es importante todos los actores. Es importante lo que tenga que decir un habitante que recibió la tradición oral de su abuelo, de su bisabuelo, pero también es importante lo que tenga que decir la academia desde el punto de vista del desarrollo de un pensamiento, del desarrollo de una estética, del desarrollo de una escuela, porque de esa manera también se va poniendo semillas hacia el futuro. Aunque suena muy poético, yo creo que es tal cual. Si no nos transformamos en una postal, si no nos transformamos en una visión estática de una sola realidad, y es lo que a veces da la impresión de que algunos quieren también, ¿no? De que esto se transforme solamente en eso, como una cosa, una realidad media dicotómica, ¿no? Así como que yo miro eso, que es parte de la cultura, pero es de ayer. Hoy día escuchamos esto, hoy día vestimos así, hoy día, y es solamente una sola forma de hacer las cosas, es una sola forma de pensar, una forma de escuchar música, una forma de hablar. Entonces, es curioso, es preocupante, pero creo que ahora más que nunca se hace necesario justamente incorporar nuevas visiones, eh, para que esa tradición no nos termine aplastando, pero esa falta de visión tampoco nos termine transformando en monotemáticos, ¿no? Eh, bueno, yo quería agradecerles esta mesa, la cultura y el arte como herramienta de transformación social. Eh, Hemos terminado de una manera, yo creo que muy constructiva. Creo que ha sido una mesa, en lo personal lo digo de manera muy general, muy enriquecedora también, eh, compartiendo muchos puntos de vista, muchas visiones, algunas por supuesto complementarias, pero principalmente coincidentes en muchos puntos. Yo creo que la tarea es para ustedes también, los que están allá, de reeditar y de reencauzar ciertos rumbos ahora que está la oportunidad para hacerlo. Creo que tenemos esa oportunidad y esa riqueza, ese valor en la actualidad de que estamos a puertas de intentar crear un nuevo Chile, unas nuevas bases de convivencia, un nuevo pacto de convivencia. Ojalá que lo aprovechemos y ojalá que nos vaya bien también con eso, y que los artistas tengamos un rol o un papel, depende de nosotros. Creo que depende más de nosotros y la capacidad de organización, de sacudirnos, digamos, de algunas perezas y de algunos egos para ponernos al servicio de este nuevo reto que nos impone el país y que nos impuso y que nos impusimos nosotros mismos, por lo demás también. Así que, bueno, los agradecimientos infinitos por esta paciencia y por esta participación. A Carlos Trujillo,
a Daniel Pantoja, a Rodrigo Muñoz, a Paula Bastidas, a Alejandro Lavanderos, a quienes organizaron, a la agrupación Codarte y al programa Antara del Instituto de Música, a todos los organizadores, a todos los patrocinadores y al gobierno regional de Los Lagos por financiar con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el 2% de Cultura, la realización de este 5º seminario Diálogos del Sur. Hasta mañana en una nueva mesa. Vamos a tener invitados extranjeros mañana, venidos de países vecinos y hermanos de Chile. Así que nos vemos mañana. Un agradecimiento a todos por haber participado y también por haberse conectado de esta mesa, y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.